El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este Consúltenos por su Salud. Recuerden que estamos todos los lunes y viernes de 7:30 a 8 de la mañana aquí en el canal UNE, atendiendo todas las inquietudes que ustedes nos dejan a través de nuestro correo electrónico programa citamedica@yahoo.es o las inquietudes que tengan en vivo en nuestra línea 886-9111. Hoy con un programa muy especial, también con un invitado muy especial con quien vamos a hablar de un interesante tema. Le damos la bienvenida entonces a la doctora Doris Amanda y a nuestro invitado del día de hoy. Doctora Doris, buen día. Muy buenos días, doctor Juan Carlos, buenos días a cada uno de ustedes. Muy contenta de estar nuevamente con ustedes y maravillada con la naturaleza. Ayer y el sábado fueron unos días espectaculares, donde pudimos observar cómo el cielo nuestro se tornó gris, luego blanco, luego gris, y luego vino todo ese cambio atmosférico entre lluvia, calor, calor, y eso nos hace sentir que la naturaleza está viva y está ahí presente para que nosotros la contemplemos y para que no abusemos de ella. Y precisamente hoy tenemos a Gonzalo Taborda Ocampo, una persona quien es orgullo verdaderamente para nosotros, quien ha logrado llegar a ser PhD en química, y para nosotros es el ejemplo de una persona quien ha desarrollado todo su potencial desde la biología y química de la Universidad de Caldas. Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, doctor Juan Carlos y amables televidentes. Para mí es un placer también estar aquí acompañándolos en este programa y me gustaría contarles un poco sobre el recorrido académico que he tenido. Yo soy licenciado en Biología y Química de la Universidad de Caldas. Posteriormente hice una maestría en la Universidad del Valle en Química con énfasis en productos naturales. Y luego hice una especialización y un doctorado en España en asocio con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Mi énfasis allí fue los alimentos, pero muy especialmente lo que son la instrumentación analítica, y por eso hablamos de química analítica de productos naturales. Bueno. Le faltó otra cosa, doctor Gonzalo, que estudió conmigo en el bachillerato. Bueno, y si era aplicado, muchachos. Éramos los mejores estudiantes del salón. Eso Sí, estuvo éramos muy los mejores estudiantes del bueno, salón. y precisamente este año en Milán tenemos lo que es Expo Milán, y el énfasis allí es seguridad alimentaria. Eso todo nos está mostrando que el mundo está en crisis y que necesitamos tener productos verdaderamente de alta calidad para que nos podamos alimentar correctamente. Así hemos observado como la transgenia y otros eventos que el mismo hombre, el mismo ser humano ha realizado, en algunas ocasiones también va en contra de la evolución de los alimentos. Entonces, ¿cómo es eso que usted hizo un énfasis tan importante en lo que es la construcción, la constitución del producto alimentario, y cómo es su impacto en el ser humano y cuál es el efecto de la oxidación? Muchas gracias. Todo el tema bioquímico, digámoslo de alguna manera, está relacionado con una base muy sencilla, que es la base de las moléculas. Una de las reacciones más importantes que tenemos en la naturaleza y en la química en general es el proceso de oxidación, reducción. Para hacer un ejemplo somero, podríamos hablar de un banano verde. Un banano verde no tiene un aroma característico, o pues tiene un aroma muy herbal. La mayoría de los constituyentes que tiene el banano van a ser compuestos con grupos hidroxilo, o sea, digamos alcoholes. Y esos alcoholes se van a ir oxidando para producir otros compuestos que son los aldehídos. Por eso cuando el banano está amarillo, pecosito, que gusta, está más bueno, claro. que está más bueno, estaríamos hablando de aparecen compuestos de oxidación. O sea, el alcohol se empieza a oxidar y empieza a ir produciendo sustancias diferentes, que en este caso son los aldehídos. Pero si el proceso de oxidación continúa, llegamos a formar ácidos carboxílicos. Por eso es que cuando el banano está negro, ya huele mal, ya huele a productos de alta oxidación.
Ese sería el proceso normal que sufre cualquier ser vivo. O sea, básicamente desde que nacemos estamos empezando a envejecer. Casi que decimos que empezamos a envejecer después de que terminamos de crecer. Terminamos de crecer, en ese punto máximo del crecimiento empieza todo el proceso de deterioro. Y ese proceso de deterioro es el que nosotros llamamos envejecimiento. Por eso cuando hablamos de oxidación, estamos hablando de envejecimiento justamente. ¿Y cómo es ese proceso de los radicales libres ahí que comienzan dizque, a actuar y a causar este envejecimiento y este daño celular? Sí, muchas gracias. Los radicales libres son sustancias que tienen una característica muy especial y es que son bastante reactivos. Un radical libre, palabras más, palabras menos, es una molécula que tiene un electrón desapareado. Por lo tanto, está en un nivel de alta reactividad. Lo que encuentre, él trata de estabilizarse formando un enlace. Y recordemos, bueno, esto es una clase de química, les vamos a dar diploma a todos los televidentes. Eso está muy bien. No, pero ahorita les traducimos de qué significa todo eso, como en términos más coloquiales. Un par de electrones forma un enlace químico. Entonces, cuando hablamos de una molécula, tenemos una condición y es un elemento con otro elemento se unen mediante un enlace y ya eso se forma, eso es lo que llamamos una molécula. Cuando esa molécula se rompe y cada átomo queda con un electrón, a eso le llamamos un radical libre. Como es una molécula desesperada por estabilizarse, se pega en cualquier molécula y la oxida. Y la oxida quiere decir que pasa a un estado máximo de oxidación. Pero ¿qué es lo peor que tiene el radical libre? Que al pegarse en la molécula, él necesariamente forma otro radical libre y genera una reacción en cadena. Por eso los organismos tenemos que tener moléculas que llamamos antioxidantes. O sea, que esa molécula permita atrapar el radical libre, frenarlo para que no continúe todo el proceso de deterioro. ¿Y entonces qué va pasando cuando ese radical libre va saltando de célula en célula o va formando nuevos radicales? Claro, el proceso sería nefasto porque hace todo un deterioro celular, que es lo que nosotros conocemos como estrés oxidativo. Entonces, una célula se empieza a deteriorar, se empieza a morir justamente por la presencia de ese tipo de materiales. ¿Y esa deformación, esa muerte celular puede llegar a generar cáncer de pronto en algún momento determinado? Sí, el cáncer pues se le ha dado muchas acepciones. Una inicialmente pues es la oxidación, pero obviamente también hablamos que es un proceso de inflamación excesiva. Entonces digamos que el proceso interviene, o sea, todo lo que es deterioro interviene en muchas de las patologías que conocemos, como la diabetes, como el proceso de deterioro celular en general para muchas enfermedades. O sea que en resumidas cuentas todo este asunto es un desorden. Sí. Es un desorden. ¿Cómo hacemos nosotros entonces para llegar a incidir? ¿Qué pasa con la célula cuando ve que cuando siente que sus electrones se han soltado, que no han sido capaces de ser captados nuevamente por esa molécula? ¿Qué pasa con la célula? Bueno, la célula tiene mecanismos y dentro de los mecanismos que hay muchas moléculas. O sea, ahora lo decíamos, casi todos estos procesos que los vemos a nivel macro los podemos explicar a nivel molecular. Entonces hay moléculas, como el caso de la vitamina C, la vitamina E, que tienen la capacidad de recoger esas moléculas y atraparlas en una reacción sencilla. Eso es lo que podríamos decir nosotros, un efecto de quelación. Sí, de exactamente, pegar. Hay un atrapamiento. Básicamente es un atrapamiento. Mucho hemos hablado, por ejemplo, de los ácidos grasos, hablamos de los alfa, beta insaturados. Entonces, ¿qué es el cuento de un ácido saturado y de un ácido insaturado? Cuando hablamos de un ácido saturado, es que tiene solo enlaces sencillos. Cuando es saturado, cuando es insaturado, tiene dobles enlaces. Por lo tanto, la presencia de dobles enlaces permite que entren radicales libres, destruyendo el doble enlace, pero lo que en realidad está ocurriendo es que está atrapándose allí el radical libre. Ay, o sea que demos un ejemplo sencillo. Si yo consumo una buena cantidad de omega 3, que sería un poliinsaturado, exactamente, entonces allí yo tendría la forma de atrapar esas moléculas que me están oxidando de esos radicales libres. Por eso el efecto de los omega 3 es antiinflamatorio. Mire cómo acabamos de entender un proceso tan hermoso. ¿Cómo se combate, por ejemplo, toda esta oxidación? Porque este es
el fin último que les queremos mostrar a los televidentes, que existen todas esas reacciones en nuestro cuerpo que nos van causando envejecimiento, daño celular por culpa de ese estrés oxidativo y de esos radicales libres que van pasando de célula en célula haciendo daño. Pero ¿cómo hace el organismo para comenzar a combatir este tipo de alteraciones que van sucediendo en nuestro cuerpo? Sí, bueno, los organismos entre más jóvenes son, tienen mayor capacidad de reconstituirse, porque tienen mayor cantidad de moléculas antioxidantes. Las moléculas antioxidantes hay unas que forman parte del organismo y hay otras que incluimos en la dieta. Bueno, esta perderíamos como... No, ¿Siguiente? Me parece que es importante que miremos aquí y sigues desarrollando el tema. Ok, vale. Esta es una reacción muy sencilla, simplemente para ilustrar que siempre que hay una reacción de oxidación hay una reacción de reducción. Lo que tenemos allí como el sodio en cero, al ganar un electrón queda como sodio más, y ese más quiere decir que se aumentó el estado de oxidación, por lo tanto la molécula se oxidó. En la reducción vemos lo contrario, el hierro más 3 pasa a hierro más 2, y ese hierro más 2 es un proceso de reducción. Entonces aquí podríamos traducir dos cosas, o explicar dos cosas, y es que la pérdida de electrones es una oxidación. Por eso muchos de los procesos en la vida es salto de electrones, que este electrón llega aquí y este electrón llegó para allá. Cuando hablamos de un radical libre dijimos que es una molécula que tiene un electrón, o sea que si ese electrón se pierde hablamos de una oxidación, si ese electrón se gana hablamos de una reducción. En este caso estamos viendo lo que hablábamos del banano hace un momento, sí, que también podemos ver la oxidación-reducción desde otro punto de vista, y es la ganancia de oxígenos es una oxidación, o la pérdida de hidrógenos es una oxidación. Y estas reacciones orgánicas de moléculas orgánicas siempre están relacionadas con las reacciones que acabamos de ver. Por ejemplo, en la respiración celular, nosotros siempre hablamos de una cadena respiratoria y hablamos de toda la glucosa se descompone hasta producir CO2 y agua, eso es lo que hablamos, pero en realidad es para producir energía. Pero ¿quién es el último aceptor de electrones? El oxígeno. Y por eso es que en la respiración tomamos oxígeno y cedemos dióxido de carbono. Pero las reacciones complementarias son reacciones de estas que acabamos de ver con los metales. O sea que el cromo se puede oxidar o se puede reducir para que haya una oxidación de la materia orgánica. Muy bien, allí viene otra diapositiva muy Esas importante. moléculas, ¿en qué hay antioxidantes? En la dieta, esto es ya la parte práctica para los televidentes. Sí. Los antioxidantes van a estar principalmente en los vegetales, o sea, son la fuente primaria que tiene mayor cantidad. No todos tienen, obviamente, algunos tienen más, otros tienen menos. Los antioxidantes están relacionados con los colorantes, o sea que las sustancias que tienen más color son las que tienen más dobles enlaces, por lo tanto son las que tienen mayor posibilidad de capturar radicales libres. Las vitaminas A, E, las frutas, las hortalizas suelen tener mayor cantidad. O sea que lo que le decía a uno la mamá, que fuera a la tienda y le comprara una uyama de esas que son bien coloradas, ella tenía la razón. Claro, por supuesto. Qué maravilla, mi mamá sí tenía la razón. O sea que el contraste de los colores, la naturaleza es muy bella. Ella le avisa a uno cuáles son las maravillas que ella nos puede ofrecer. Aquí vamos a ver... Esta parte es la que ya hemos visto del... Sí. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo es que actúan elementos tan naturales? Aquí nosotros hemos hablado acerca de las propiedades de elementos como el cilantro, sí, como los condimentos. ¿Qué tipo de condimentos podemos emplear nosotros en la cocina que no vengan ni en cubito, ni en tarrito, ni en bolsita, pero que estén a la mano? ¿Y por qué? Los condimentos que más antioxidantes tienen, dentro de los que está el cilantro, como ya la doctora lo ha mencionado, el laurel, o sea, hay muchos condimentos que tienen quercetina y que tienen flavonoides, y que este tipo de sustancias son las que nos van a permitir atrapar los radicales libres que generan ese. Qué maravilla, hablemos un poco acerca de los flavonoides. ¿Qué son esas sustancias? Porque por lo regular uno dice, flavonas, no, entonces eso es para la menopausia. No, ¿qué son los flavonoides? Bueno, los flavonoides son productos naturales que se extraen de las plantas principalmente y que forman parte de una estructura que tiene una característica, y es que tiene dobles enlaces conjugados. ¿Qué quiere decir conjugados? Quiere decir que hay doble, sencillo, doble, sencillo.
Ajá. A medida que aumentamos la conjugación, se corre el color. Vamos a hacer un ejercicio sencillo, el arco iris. Vamos a mencionar los colores del arco iris en orden. Sí. ¿Cuál es el primero? Rojo, Naranja, amarillo, amarillo, verde, verde, azul Ajá. y violeta. O sea que si hacemos ese recorrido en ese orden, como lo hemos visto, quien tiene mayor número de dobles enlaces es el que está en el rojo. Y a medida que nos vamos desplazando hacia el violeta, estaríamos perdiendo dobles enlaces. Por lo tanto, todos los alimentos que nosotros tenemos que presentan un color a nuestros ojos van a tener diferentes capacidades de capturar radicales libres. ¡Qué maravilla! O sea que ahí podemos dar un ejemplo que son los arándanos y los frutos rojos que nos están llamando la atención. ¡Cómanme, por favor! Claro, perfectamente. Los arándanos, el tomate, por ejemplo, el tomate tiene el licopeno y el licopeno es un familiar del caroteno. El caroteno es el que está en las zanahorias. Pero si vamos viendo el color, pasaríamos de naranja a rojo. O sea, que ¿quién tendría más dobles enlaces? El licopeno. Luego le sigue el caroteno y así sucesivamente. Los polifenoles también son... Los polifenoles son una parte de la estructura de muchos de los compuestos de los que estamos mencionando, como el caso de los flavonoides. O sea, ¿qué es un fenol? Un fenol es un anillo aromático como un benceno que es un anillo de 6 miembros que tiene 3 dobles enlaces y un grupo OH. Si yo tengo muchos de esos, entonces ya es un polifenol, porque este es un fenol, tendría un polifenol. Y los flavonoides dentro de su estructura tienen esa parte fenólica también. Aquí hay una cosa muy importante, doctor Juan Carlos, y es precisamente para que nosotros no nos tiremos la comida. Estas sustancias como el cilantro, como contiene tantas sustancias antioxidantes y como nosotros lo que necesitamos es poder emplearlo en todas sus facultades, entonces no lo vamos a poner a cocinar desde el principio, porque él, en la medida de comenzar a recibir esa influencia de un efecto físico que es la temperatura, va a perder sus características. Pero si nosotros lo empleamos al final de la cocción o lo lavamos bien y lo tenemos en el comedor picadito, allí, en ese momento que lo vamos a adicionar a lo que vamos a comer, entonces ¿eso qué va a implicar? Que esa sustancia tan aromática, tan espectacular, va a poder hacer todo su trabajo en nuestro cuerpo si nosotros no lo martirizamos con la temperatura. O sea que entre menos calor va a estar mejor el cilantrico. ¿Cuál es la cantidad, doctor actuar. Gonzalo, de antioxidantes que necesitamos nosotros en la dieta y cómo le podemos decir a los televidentes que lo consuman? Bueno, pues es como las vitaminas. Tú puedes consumir muchas vitaminas y puede que tengas una multivitamina, pues hipervitaminosis. Hipervitaminosis. Pues en realidad eso es más un lujo que un problema, ¿no? Aquí pasa lo mismo, si consumimos mucho no hay problema, el problema es no consumirlos. Y hay que tener en cuenta que quienes están más desprotegidos son las personas que están más a la intemperie, más expuestas al medio ambiente, las personas que tienen mayor edad, los que fuman. Entonces todo ese tipo de factores que aumentan el estrés oxidativo hay que atacarlo consumiendo antioxidantes. Entonces, ¿qué es una unidad ORAC? Bueno, ORAC es una medida de la actividad antioxidante. Ajá. ¿Sí? Entonces lo que hemos querido es poder hacer un cálculo de cuánto nos puede dar a nosotros, por ejemplo, en el caso del cilantro, al medirlo y compararlo con la actividad antioxidante del té, podríamos decir que tiene 5.7 unidades ORAC. O sea, es como el equivalente a la cantidad de unidades que van a tener una actividad antioxidante. Esa palabra ORAC está al revés, ¿no? Sí, está al revés. Pero en inglés, claro, está en inglés. Sería la capacidad de captación de radicales libres. de captación de radicales libres. Eso es una maravilla, es como si nosotros nos imagináramos una malla, una red que la tiramos y atrapamos y nos llevamos con su actividad quelante, o sea, su actividad de pegar estas sustancias, a eliminarla fisiológicamente por los órganos emuntoriales como el riñón. Es una maravilla, nosotros somos todo un destilador. Gonzalo, ¿cuánto es o cuáles son las frutas o las verduras que tú nos recomiendas que podamos consumir diariamente y que tengan mayor cantidad de antioxidantes? Bueno, uno de los que mayor cantidad de antioxidantes tiene son los arándanos y ojalá pudiéramos consumir bastante cantidad de ellos. Los cítricos, especialmente la manzana, limones, mandarinas, tienen también antioxidantes. Y
Ya en verduras hablamos del brócoli, del tomate, de la zanahoria. Nosotros hemos desperdiciado en la vida un elemento que ha sido maravilloso, es el mucílago del café. Vamos a hablar un poco acerca de las propiedades de ese mucílago, por qué es tan importante ingresarlo a nuestro cuerpo y por qué lo hemos desperdiciado, cómo es que el hombre ha sido tan ciego, el ser humano ha sido tan ciego y simplemente lo ha tenido contaminando el río y las aguas, casi que las hacen aguas hervidas. Sí, bueno, ese es uno de los temas interesantes justamente en mi trabajo y es el aprovechamiento agroindustrial. O sea, cómo hacer para aprovechar lo que normalmente tenemos como desechos, pero que realmente son una mina de materiales importantes para la salud. Este es un excelente caso, el tema del mucílago del café. El mucílago del café, al igual que muchas cáscaras de muchas frutas, son ricas en polifenoles y en flavonoides. Y ese tipo de sustancias que están allí presentes, pues se pueden extraer y se pueden incluir en la dieta. Así como antiguamente no se consumían materiales integrales y eran las cáscaras de muchas de las semillas. Ajá. Y hoy en día encontramos que esas cáscaras tienen una cantidad de materiales importantes para la salud y hoy en día entonces comemos el pan integral, comemos las galletitas integrales y todo este tipo de alimentos aprovechando esas sustancias que tiene. ¿Cuál es el impacto de este tipo de flavonoides o de sustancias antioxidantes sobre diversas enfermedades, por ejemplo sobre la diabetes, sobre la hipertensión? Bueno, justamente el hecho de hablar de una oxidación, estamos hablando de un envejecimiento, de un deterioro. Entonces las funciones de los órganos van disminuyendo y eso es lo que va perdiendo el organismo en funcionalidad. Al tener una sustancia que bloquee los radicales libres, entonces bloquea la oxidación, bloquea el estrés oxidativo. Eso es algo que lo has descrito en una forma muy hermosa. Ahora yo quiero que le expliquemos a los televidentes por qué nosotros debemos sacar de nuestra dieta los azúcares y cómo hacen los elementos que nosotros consumimos en la dieta habitualmente para aportarnos el azúcar, esa energía que nosotros necesitamos sin tener que haber ingresado azúcares externos que sean refinados a nuestra dieta. Sí, eso es muy interesante. No podemos imaginarnos vivir sin azúcar, porque la glucosa como tal es la columna vertebral para poder vivir. Es como decir que no podemos respirar, porque el oxígeno que tenemos en la naturaleza es con el que nosotros vivimos, pero a la vez el oxígeno que respiramos es el que nos ocasiona oxidarnos. Sí. Lo mismo pasa con los carbohidratos. Los carbohidratos en su proceso de oxidación, por eso hablamos allí de un proceso de oxidación en el que él se va rompiendo para generar la energía que necesitamos, él va a generar también radicales libres. Ajá. Por lo tanto, no podemos pensar en que no vamos a tener los carbohidratos, pero lo que no podemos es tener un exceso de carbohidratos, porque el exceso de carbohidratos está generando todo un proceso de deterioro. Hay un libro que salió recientemente, no me acuerdo en este instante del autor, que se llama El cerebro de pan. Sí. Justamente están hablando de todas las harinas, todos esos carbohidratos que estamos incluyendo en la vida, en nuestra dieta diaria, son los que están ocasionando enfermedades degenerativas como el Alzheimer y como el Parkinson. Entonces él dice, si nosotros en vez de comer pan, comemos frutas todos los días, lo que estamos es prolongando nuestra vida útil y nuestra vida conscientes. Yo estoy muy contenta porque precisamente el día de hoy nos estamos remitiendo de la química aplicada a la aplicación en la cocina. Así pues que una vez más se comprueba que somos lo que comemos. Para este programa ha sido un orgullo poder tener a nuestro PhD, Gonzalo Taborda. Es verdaderamente un orgullo poder decir que hoy pudimos tener a una persona quien nos explicó de una forma tan fácil y tan suficiente qué es el estrés oxidativo. Así pues que vamos a hidratarnos muy bien, a estar en calma, porque el estrés también nos oxida. Recordemos, buen genio, sonriamos, abrazámonos y recordemos que soy Doris Amanda Henao Serna, su médica cirujana colposcopista, mi celular 310-3900-856.
Hemos llegado al final de este Consúltenos por su Salud. Les agradecemos a ustedes por estar ahí siempre muy pendientes de nosotros. Le agradecemos también al doctor Gonzalo por compartir unos minutos de su tiempo por aquí con este interesante tema y seguramente pues como quedamos iniciados vamos a invitarlo para una próxima oportunidad. Les deseamos una feliz semana y nos vemos el próximo viernes.